recordar un poquito de lo que vimos hace 8 días, que recordarán que estuvimos viendo Jesús, la luz del mundo. ¿Cómo les está diciendo Jesús que son ciegos, que viven en la oscuridad, que vengan a Él, que Él es la luz? Y al final de los últimos versículos que vimos fue justamente con el que vamos a empezar ahora, que es Juan 8:21. Juan 8:21, ¿qué vimos que dice? Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Sí? Jesús les repitió otra vez ese mensaje que les había dado, pero en un tono ya más fuerte. Y les está hablando acerca de las consecuencias de rechazarlo. Yo me voy, se está refiriendo a su muerte, a su resurrección y a su ascensión. Y justamente con ese versículo vamos a empezar hoy. Y el estudio de hoy se llama Morir en tus pecados. Y vamos a estar en los versículos de Mateo, de Juan 8, pero los versículos 22 al 30. Antes voy a dar gracias. Señor, te queremos agradecer esta mañana por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, a la distancia para aprender de tu palabra. Te queremos agradecer también, Padre, todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas y agradecerte en especial el día de ayer por el cumpleaños de Blanquita, por el cumpleaños de Pichu, que les has permitido, Señor, celebrar un año más de vida. Gracias, Padre. Y te queremos pedir que la enseñanza que vamos a tener esta mañana, pues la sepamos aplicar en nuestra vida diaria y que nos motive, Señor, que nos motive a hablarle a otros de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer Juan del versículo 21, vamos a volver a leer del 21 al 30, por favor. Juan 8. Juan 8, 21 al 30, dice. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, estos son los versículos que veremos en esta mañana. Entonces, como les decía, el estudio se llama Morir en tus pecados. Y vemos que, pues, cuántas decisiones equivocadas tomamos a diario por no tener los principios de Dios en nuestra vida y el poder para seguirlos. Vamos a Mateo 22, 29. Mateo 22, 29, que dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Esos errores en nuestra vida son en base a que no tenemos conocimiento de la palabra de Dios y cometemos
un error tras otro error en nuestra vida, cuando no tenemos esa guía que nos diga por dónde debemos ir. Estas decisiones equivocadas con frecuencia no solo traen miseria y dolor en este mundo, sino condenación eterna en la otra vida. Muchas decisiones erróneas podemos ver como ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el proceder de Adán en desobedecer a Dios. Y esto fue trágico para toda la humanidad. Vamos a Génesis, por favor. Génesis 3, versículos 8 y 9. Génesis 3, 8 y 9 dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Sí, después de que Adán y Eva pecaron, se sintieron culpables, se sintieron avergonzados. Sus sentimientos de culpabilidad los llevó a que quisieran huir de Dios y tratar de esconderse, como si Dios no supiera dónde estaban y no supiera lo que habían hecho, ¿sí? Y Dios los llama porque quiere tener ese compañerismo y estar con ellos, pero ese pecado pues había roto la comunión con Dios. Y Adán y Eva fueron echados del paraíso para siempre. Y ahora vamos al mismo capítulo 3, pero los versículos 23 y 24, por favor. Génesis 3, 23 y 24. Y dice: Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ellos habían vivido en el huerto del Edén, que era maravilloso, tenían todo era perfecto, pero después de desobedecer a Dios, pues ya no merecían vivir en ese paraíso. Y Dios les dijo que se fueran. Ahora, otro ejemplo que vemos de ese no seguir las cosas de Dios es a Moisés y Aarón, que tuvieron una decisión equivocada en Meriba, y eso hizo que no pudieran entrar en la tierra prometida. Ahora vamos al libro de los Números, por favor. Números 20, del 7 al 12. Números 20, 7 al 12, dice: Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le había mandado. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios le había dicho a Moisés que hablara a la roca. Sin embargo, Moisés, ¿qué hizo? La golpeó. Y 2 veces. Dios hizo el milagro,
Pero Moisés se lo atribuyó cuando dijo, ¿os hemos de salir agua de esta peña? A ver, Moisés, ¿os hemos? ¿Quién es el que lo hizo? Lo hizo Dios, ¿sí? Y debido a esta desobediencia, pues Moisés desobedeció el mandamiento directo y muy claro que le había dado Dios. Y eso hizo que pues lo deshonrara delante de todo el pueblo. Él se atribuye el milagro. Vemos también otro ejemplo con Salomón. Salomón, ese rey con gran sabiduría, y cómo acabó mal su vida por tomar decisiones equivocadas. Ahora vamos a Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11, versículo 14. Pero vamos a leer desde el 9, por favor, para entender bien toda la idea. Primera de Reyes 11, versículo del 9 al 14. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Salomón había desobedecido el mandamiento de honrar a Dios. Se fue enfriando espiritualmente Salomón, se fue enfriando su corazón y empezó con un pequeño alejamiento de lo que Dios decía, y este pequeño pecado hizo que fue creciendo hasta llegar a que, bueno, su reinado llegara a su fin. Y esta revuelta que hubo en Edom, pues estorbaba la paz que había tenido el reinado de Salomón. Aquí vemos una vez más la desobediencia. Empezamos a desobedecer en una cosa pequeñita, pero eso nos va llevando cada vez a cosas mayores, como le sucedió a Salomón. Bueno, un ejemplo tremendo, el de Judas, ¿no? Es el ejemplo máximo de una decisión equivocada, ¿sí? Que lo que hizo esa traición por 30 monedas de plata. Ahora vamos a Mateo, por favor. Mateo 26, versículos 47 al 50. Mateo 26, versículos 47 a 50. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, ¿sí? Judas les había dicho que al que él saludase, ese era el que tenían que arrestar. Que no era difícil saber quién era, ¿verdad? Conocían perfectamente a Jesús, pero el corazón de Judas de querer entregarlo en ese momento. ¿Y cómo acabó? Pues acabó ahorcándose. Y esto lo vemos en Hechos.
Hechos 1:18. Hechos 1:18 dice, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Judas había endurecido su corazón y se unió a los enemigos de Jesús en este complot para traicionarlo. ¿Y qué fin tuvo? Acabó suicidándose. Vemos que Jesús hizo muchos milagros y dio muchas enseñanzas gloriosas. ¿Y qué pasó? Su pueblo lo rechazó. Y no solo eso, sino que lo crucificó. Juan 19, versículos 14 y 15. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a sus discípulos, he aquí vuestro rey. Está hablando Pilato. He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Sí? Los líderes religiosos buscaban desesperadamente librarse de Jesús, al punto de que a pesar de que tenían odio hacia Roma, gritaban, no tenemos más rey que César. ¿Sí? Los sacerdotes se perdieron de su razón de ser y en vez de conducir a la gente a Dios, clamaban a César, a Roma, apoyaban a Roma para dar muerte a su Mesías. Qué decisión también tan equivocada, ¿no? La evidencia a favor de Jesús en ese entonces y también ahora es muy grande, es abrumadora, por lo que no hay excusa para rechazarlo. El que escucha el Evangelio y lo rechaza, irá a condenación. Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí Jesús nos está diciendo que todo el que cree tiene la vida eterna, esa vida eterna que recibimos desde el momento en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y posponer esa decisión, pues si decimos, ay, mañana, después, no, estamos en ese momento rechazando a Jesús, ¿sí? Y Dios no quiere eso, quiere que lo elijamos. Y esa decisión de rechazarlo puede ser fatal. Ujú. Y como vimos en esta gente en ese entonces y como lo vemos actualmente, tendrán la culpa por esas decisiones equivocadas. Porque aunque no escucháramos, no escuchara a la gente de Jesús, la evidencia es muchísima. Romanos 1:18-21. Romanos 1:18-21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
ahogan esa verdad de Dios que la vemos revelada en todos lados, ¿sí? Y que se van a creer en lo que vaya de acuerdo a su estilo de vida egocéntrico, ¿sí? En eso sí creen, pero no dejan de lado lo que dice Dios, las enseñanzas de Dios, ¿sí? Y Dios no tolera el pecado, y Dios quiere quitar el pecado y restaurar al pecador, ¿sí? Y lo hace siempre y cuando el pecador esté arrepentido, esté consciente de su pecado y clame a Él, ¿sí? No, no debemos confiarnos y sentirnos muy buenos de que nosotros, no, ni necesitamos a Dios porque mire, yo soy bien bueno. No, todos hemos pecados y todos necesitamos ese perdón de pecados. Y no nada más es saber que Dios existe, ¿no? Ay, sí, yo creo, sí creo en Dios. Sí, también los demonios creen y tiemblan, dice en el libro de Santiago. Es saber que Dios existe, aprender que es amor y lo que Él ha hecho, lo que Él hizo para demostrar su amor. Envió a su Hijo para rescatarnos de ese pecado, para que Él pagara por todos nuestros pecados y nosotros pudiéramos tener ese acceso a Él. Es algo muy grande, muy, muy grande. Ahora vamos a ver Romanos, por favor. Romanos 2, versículo 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí? Sin conocer exactamente la ley escrita de Dios, cualquier persona en una sociedad pagana aprecian lo que e intentan poner los principios más básicos. Es una característica como normal, como instintiva de todas las culturas que valoran las cosas como son la honestidad, la bondad, la compasión hacia los demás, porque esa ley divina está en todos los corazones, ¿sí? Es una conciencia, como una conciencia innata de lo que, de la ley de Dios. Y por eso vemos que el que rechaza a Cristo morirá en sus pecados, como vimos en los primeros versículos y como se llama este estudio, ¿sí? Morirás en tus pecados. Juan 3:19. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ujú. Temen que esa luz ponga al descubierto algo oscuro que haya en la vida, ¿verdad? Y este pasaje que estamos analizando hoy, presenta 4 maneras de tener condenación eterna por no creer en Jesús, por rechazar a Jesús. Y la primera es justificación propia. Vamos a ir viendo cada una. La segunda es mundanismo o mundanalidad, como le quieras llamar. La tercera, incredulidad. Y la cuarta, ignorancia voluntaria. Vamos a ver la primera, justificación propia. Vamos a los versículos de nuestro pasaje, a los versículos 21 y 22. Juan 8, 21 y 22, que dice, otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir?
Aquí Jesús está mostrando las consecuencias de rechazarlo como Mesías y como Hijo de Dios, esa muerte espiritual, ¿sí? Pero los judíos ni entendían y decían, ay, ¿se matará a sí mismo? O sea, estaban tan confundidos y lo decían así como en un tono burlón, ¿sí? Y Jesús vuelve a mencionar que pronto partirá. Y lo vemos en Juan 7, 33 y 34. Juan 7, 33 y 34 dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Jesús se está refiriendo a su regreso al origen celestial con el Padre, después de su crucifixión y de su ascensión. Y que los que no creyeran en él no podían ir ahí. Entonces dijeron, irán a los griegos, pero ahora la sugerencia de Jesús era más fuerte. Y Jesús estaba hablando de su muerte, pero en ninguna manera estaba hablando de un suicidio que era abominable en Israel y lo es ahora. Su sugerencia era sarcástica la que hacían, ¿sí? Burlona. Y Jesús sí entregaría su vida, pero lo entregaría en manos de pecadores. Vamos a Mateo 28, 20. Perdón, al revés. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos, porque solo su muerte podría salvarlos a ellos y a todo el mundo. Y solo su muerte nos ha salvado a nosotros cuando lo aceptamos. Y vamos ahora a Hechos 2:23, que dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esa justificación propia que hacemos es un engaño mortal y es contrario a la salvación. Y aquí vemos que en esos líderes religiosos, pues el sistema religioso que tenían estaba basado en obras, en ceremonias, en rituales y en guardar la ley exteriormente, pero no en su corazón. Romanos 10:3. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿sí? Y los judíos, recordemos que tenían sus costumbres y sus tradiciones añadidas a la ley de Dios y en ese afán de ser aceptos ante Dios, ¿sí? Cumpliendo todo exteriormente. Pero los esfuerzos humanos no son los que nos van a salvar y no podemos llevar esa vida perfecta, ¿sí? Cumpliendo todo. Es imposible. Solo Dios, solo Cristo lo hizo. Y Pablo sabemos que antes así lo había creído como buen fariseo que era, ¿verdad? Había cumplido así la ley. Vamos a Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo, como fariseo y miembro del Sanedrín, que había sido en otro tiempo, estaba al tanto de cómo era cumplir todas esas leyes, ¿sí? Pero vemos que ahora Pablo, después de su conversión, de ese Saulo, cuando
se le aparece Jesús y le dice que por qué lo persigue, y entonces él se convierte, ahí vemos que él ya había cambiado, ya había entendido ahora sí. Y vemos como dice Pablo en Gálatas 1, 13 y 14. Se está refiriendo a él y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y luego vamos a Romanos 3:20, ya que Pablo entendió, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? Pues la ley no se puede llevar totalmente, ¿sí? Y la ley nos da a conocer el pecado, pero la ley no nos puede salvar. Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, ¿sí? Cualquier pecado rompe esa unidad y nos convierte en transgresores, en pecadores. Y en el Antiguo Testamento ya hablaba de que la salvación no es por obras. Vamos a Salmos 14, versículo 3 y 4. Salmos 14, Salmos 14, versículo 2 y 3. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Sí? Nadie somos perfectos, nadie, excepto Dios. Todos somos culpables y todos necesitamos el perdón de Dios. No importa cómo nos sintamos, ni que nos comparemos con otros y, ay, no, es que yo soy más buena que mi vecina. Sí, pero no comparado con los estándares de Dios. Solo Jesucristo ha sido el que ha hecho esto de una manera perfecta. Proverbios 16:2. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Podemos engañar a otros, podemos engañarnos incluso a nosotros mismos creyéndonos buenos, pero Dios conoce los verdaderos motivos de nuestro corazón. Y Proverbios 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. Nadie puede limpiarse a sí mismo de su pecado. Solo cuando nuestro pecado ha sido perdonado, entonces sí podemos ser puros delante de Dios. Todos necesitamos una limpieza continua, confesando nuestros pecados. Y también en Isaías nos lo dice. Isaías 57, versículo 12. Dice, yo publicaré tus obras y tus justicias que no te aprovecharán. Dios dijo que publicaría la justicia y la obra de esa gente como fueron en realidad, con esas pretensiones de hacer lo bueno. Isaías les advierte que su justicia y sus buenas obras no los salvarían. No podemos obtener la salvación mediante buenas obras, debido a que las mejores de ellas no son suficientes
para que valgan más que nuestros pecados. Y la salvación es un regalo de Dios que recibimos solo a través de la fe en Cristo, no por las buenas obras. Claro que esa fe nos va a hacer que hagamos buenas obras, pero ya son producto de ellas, son consecuencia. Las obras no nos salvan. Isaías 64:5. Isaías 64:5. Saliste al encuentro de los que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Todos los pecadores en un momento dado nos damos cuenta de esa necesidad de Dios. No tenemos la salvación por justicia propia. Mateo 5:20. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Los fariseos, recordemos que eran bien exigentes y escrupulosos en cumplir la ley así, al pie de la letra. Su debilidad radicaba en que se sentían muy satisfechos cumpliendo y obedeciendo la ley en su exterior, pero sin permitir cambiar su corazón. Y así nosotros podemos aparentar piedad y seguir, ay, sí, soy muy buena, pero alejadas de Dios. Pero Él juzga, como vimos, nuestros corazones y nuestras obras, ¿sí? Y es en el corazón donde realmente radica esa obediencia a Dios y esa sumisión a Dios. Y Mateo 23:28. Mateo 23:28. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostrasteis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí Jesús condena a los fariseos y esos líderes religiosos por aparentar santidad en lo exterior y mantener en su interior esa codicia, esa corrupción, ¿sí? Y eso debemos tener cuidado nosotros también en no querer vivir nuestro cristianismo como un espectáculo, ¿no? Para que todos vean qué piadosa soy o qué buena soy. No, es como si laváramos un vaso nomás por fuera y estuviera todo sucio por dentro pero por fuera muy limpiecito. Eso no sirve, ¿sí? Como no sirve el que nosotros tratemos de aparentar lo que no somos realmente. Los fariseos eran expertos en justificarse. Lucas 18:9-14. Lucas 18:9-14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste
descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola dirigida a esos fariseos que confiaban en su propia justicia. Pero la justicia humana, incluso la del fariseo más devoto, estaba a una distancia infinita del parámetro divino de justicia. Y la humildad del publicano, en cambio, la demuestra desde su postura. Estaba inclinado, arrepentido, y la muestra, enfrentaba su pecado. Él sí enfrentaba su pecado, ¿sí? Y estaba en plena humildad y arrepentimiento. El fariseo más bien pareciera que fue a anunciar a todo mundo en voz alta todo lo que él hacía y todo lo bueno que era y cómo diezmaba y todo. Y el publicano no, él reconoce el pecado y pide misericordia. Por eso tengamos cuidado, porque podemos estar como el fariseo, ¿verdad? Y creernos que somos muy justos por méritos propios, y esto es peligroso y nos conduce a orgullo y conduce a que tengamos menosprecio a otros y nos impide aprender de Dios, ¿sí? No permitamos que pase esto, ¿no? Sino tengamos conciencia de nuestra necesidad de Dios. Y aquí vemos cómo Jesús denuncia a estos fariseos. Mateo 9, 12 y 13. Mateo 9, 12 y 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que se autojustifica no puede salvarse, porque el primer paso para reconocer que somos pecadores, pues, es reconocerlo precisamente y ver nuestra necesidad de un Salvador. Y si nos estamos justificando a nosotros mismos, nunca vamos a tener esa convicción de pecado. Y la salvación viene de Dios. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. No, ni una cantidad de esfuerzos religiosos que hiciéramos puede hacernos perfectos delante de Dios. La justificación solo es de Él. Somos hechos justos al confiar realmente en Cristo. Tito 3:5. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación nunca ha sido por obras. La salvación es por Cristo, ¿sí? Que trae al creyente a Cristo, y que esa es cuando realmente tenemos esa limpieza y recibimos ese regalo de una vida nueva en Cristo y con el poder del Espíritu. Pero los fariseos morían en sus pecados, a menos que reconocieran su justicia y clamaran a Dios, como vimos en el pasaje, en Lucas 18:13, como el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué diferentes actitudes entre uno y otro, ¿verdad? Y la del publicano era realmente la actitud
correcta. Otra característica para la condenación es ese mundanismo. Ujú. Vemos en Juan 8:23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí la diferencia radica en ese reino de Dios, a diferencia con ese mundo caído y pecaminoso. Ujú. Que es este sistema espiritual invisible que está finalmente dominado por Satanás y que sabemos que todo lo que el mundo ofrece se opone muchas veces a Dios y a su palabra. Y que el mundo nos engaña. Recuerden, tenemos esos tres enemigos del creyente, ¿sí? Que son el mundo, Satanás y nuestra antigua naturaleza, nuestro propio yo. Bueno, y en este pasaje vimos que Jesús no era que fuera a cometer suicidio de ninguna manera. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo murió por nuestros pecados en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que no tuviéramos que sufrir el castigo que merecíamos. Pero aquí vemos que estos fariseos no podían ir donde él iba. Ellos eran de este mundo, lo dice en el versículo de abajo. El sistema del mundo que se opone al reino de Dios. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. El mundo nos enseña con esos pensamientos, con esos argumentos y religiones falsas en la que muchas personas se refugian oponiéndose a Dios. Y sabemos que el mundo está controlado por Satanás. Primera de Juan 5:19. Nos lo dice aquí bien claro. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No nos cabe duda, nada más voltea a ver cómo está el mundo y te vas a dar cuenta que sí, lamentablemente, así está, bajo el maligno. Los cristianos pertenecemos a Dios y cada ser humano o bien pertenece a Dios o al sistema del mundo. Ahí escoge cada quien a quién quiere pertenecer. Y el mundo no reconoce a Cristo. Juan 1:10. Y nos lo dice aquí. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y así como no reconoce el mundo a Cristo, tampoco a los creyentes. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ujú. Dios nos ama y nos llama a ser sus hijos que como sus hijos nos anima a esto, a vivir como Jesús, como miembros de la familia de Dios, como quiere que vivamos realmente, ¿sí? No viviendo por las cosas del mundo, sino viviendo por las cosas de Dios. Y el mundo también, así como no reconoce a Cristo, como no reconoce a los creyentes, tampoco al Espíritu Santo. Juan 14:17. Juan 14:17. El Espíritu de verdad
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes ese Espíritu Santo que está para siempre, que mora en tu corazón, que está con nosotros, que nos enseña, que nos guía, que nos convence de pecado, ¿sí? Y que nos da ese poder para poder obedecer a Dios. Y los que están en el mundo aman las tinieblas más que la luz, como vimos en el estudio de hace 8 días. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y a la verdad, pues están ciegos por vivir en esa oscuridad. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿sí? Satanás se encarga de cegar a los hombres para que no vean la verdad de Dios, ¿sí? Por medio de este mundo pecaminoso que le hace creer esas mentiras y hace creer que la paz realmente la van a encontrar en las cosas del mundo, y el gozo y el amor de Dios no está ahí, no está ahí. Y sabemos que el Evangelio de Dios está disponible y está revelado a todos los que quieran, excepto a los que se niegan a creer. Cuando se niegan, bueno, pues ya, y odiando las cosas de Dios y todas las cosas que dice Jesús en negativa, en rechazo continuo. Juan 15:18 y 19. Juan 15:18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ujú, sí, el mundo aborrece no solo a Jesús, sino también a los que le siguen. Y por ser confrontados por su pecado. Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y se regocijaban en que el Hijo de Dios muriera. Mateo 21, del 37 al 39. Mateo 21, 37 al 39. Mas los labradores, cuando vieron, es la parábola de los labradores malvados. Dice: mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Uh-huh. Aquí en esta parábola tan fuerte, es esta persona a la que mataron, pues representa a Jesús, a quien mataron, ¿sí? Y los personajes de esta parábola podríamos decir que son el dueño de la viña, pues Dios. En la viña, Israel, el pueblo de Israel. Los labradores malvados, esos líderes religiosos judíos, ¿sí? Y Jesús, ese hijo al que ellos mataron. Esa parábola también muy fuerte. Y sus marcas son bien claras.
Primera de Juan 2:16. Esas marcas mundanas son claras. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ujú. Todas esas teorías que tiene el mundo, todas esas filosofías que van en contra del conocimiento de Dios. Y muchas personas sentirán que la mundanalidad viene de a dónde vas o con qué personas te juntas, pero realmente esa mundanalidad viene de nuestro corazón, de esos, como dice el versículo, ¿sí? Esos deseos de la carne, eso, el querer satisfacer siempre todos tus deseos, esos deseos de los ojos, de acumular cosas, de anhelar constantemente cosas, ¿sí? Y esa vanagloria de la vida, cuando tenemos esa obsesión por, no sé, por sentirnos importantes o por el nivel social, tantas cosas que están engañando al mundo. ¿Sí? Las opiniones del mundo son egoístas y son erróneas. Sus placeres son pecaminosos. Su influencia, pues, es desmoralizadora. Su política, corrupta. Su honor está vacío. Hasta su sonrisa es falsa. Ese amor del mundo es hipócrita. Ujú. Y vimos en este pasaje, vemos cómo esa hostilidad contra Jesús proviene del mismo infierno. Juan 88, 44, o sea, la primera parte del versículo 44 de Juan 8 que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Uy, qué fuerte les está diciendo. Pues sí, porque la conducta que tenemos es lo que realmente pone en evidencia con quién estamos, de quién queremos ser hijos. Porque un hijo pues exhibe las características del padre, lo que hace el padre, hace el hijo, ¿no? Y esas actitudes y acciones de estos líderes religiosas, pues claramente los identificaba como seguidores de Satanás, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues despreciaban a Jesús, despreciaban la verdad que les decía, decían las mentiras contra él y tenían esas intenciones homicidas. ¿Qué indicaba todo esto? Pues que sí, como decía el versículo, como les está diciendo, sois de vuestro padre el diablo. Era claro. Y bueno, eran sus enemigos. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Almas adúlteras, está hablando de esa infidelidad espiritual, viviendo por lo que el mundo ofrece, que la mayoría de las veces va en contra de lo que dice Dios. Y no quiere decir que Dios no quiera que tú tengas una vida placentera, porque Él nos da dones precisamente para que los disfrutemos, pero tengamos cuidado de que no se opongan a las enseñanzas de Dios, ¿sí? Que no implique el que desobedezcamos a Dios, porque el placer que impide que agrademos a Dios, aguas porque es pecado. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Perdón. Vamos a leer desde el 15. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es Dios y no el mundo el que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. En nuestra vida como creyentes, como cristianos, lo que debe ocupar el primer lugar no son las cosas del mundo, es Dios. Y cuando se refiere al mundo, no se está refiriendo obviamente al mundo físico, a que si las plantas, a que si los árboles, a que si las cosas hermosas que ha creado Dios. Se está refiriendo a ese sistema espiritual de maldad, ¿sí? A sus filosofías erróneas que son ajenas a Dios. Y como vimos, Jesús les dice, Jesús es de arriba y no de este mundo. Y el creyente igual. Vivimos en el mundo, pero no por las cosas del mundo. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Cristo nos rescató del dominio del Satanás, del mundo, y fuimos trasladados de ese reino de tinieblas, como vimos que estábamos en el estudio pasado, de esas tinieblas, nos rescató y nos llevó a la luz de Cristo. Y nos rescató de esa esclavitud del pecado en que vivíamos a la verdadera libertad. Ujú. Y a la culpa que sentíamos, nos liberó y nos llevó al perdón. Juan 15:19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ya lo habíamos visto. Y Juan 17:14. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo odia a los cristianos, odia a los creyentes. ¿Por qué? Pues porque sus valores son muy diferentes a los que tiene el mundo. Y los creyentes fuimos redimidos por él. Segunda de Pedro 1, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de su concupiscencia, ¿sí? Y nos da esas promesas de vida abundante, de vida eterna. Otro punto es la incredulidad. Juan 8:24. Juan 8:24, donde estamos viendo otra característica de esa condenación, pues la incredulidad. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús está subrayando ese pecado, ¿sí? Eterno, de no creer en él como Mesías y como Hijo de Dios. Y la gente morirá en sus pecados si rechaza a Cristo. ¿Por qué? Pues porque desprecian el único camino que nos rescata del pecado, que es Jesús.
Y el punto crítico es esa incredulidad. Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús es ese eterno yo soy que vemos desde el Antiguo Testamento. Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y los judíos conocían perfectamente este término divino. ¿Y qué pasó? Hasta quisieron apedrear a Jesús cuando lo usaba. Juan 8:58 y 59. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. El mismo Jesús les decía que si no creían, en sus pecados morirían, como vimos en el versículo 21, ¿sí? Y para ser cristiano, ¿qué necesitas? Pues creer en Cristo, en el Cristo que te está enseñando la Biblia, con todo lo que eso implica. Nacido de una virgen, una vida sin pecado, creer en su muerte, en su resurrección, en su ascensión al cielo, en su regreso pronto. De otra manera, habrá condenación. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y 2 Corintios 11:3-4. 2 Corintios 11:3-4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que al que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que en el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Sí, hay muchas enseñanzas que nos parecen sensatas y que parecen tener autoridad, o que dicen cosas que nos agrada oír, dicen cosas bonitas, pero hay que tener cuidado de que no nos vayan a confundir, que no enseñen cosas diferentes de lo que la Biblia nos enseña. La Biblia debe ser nuestra guía. Por eso es tan importante que estemos constantemente en la palabra de Dios, para que sepamos a la hora que escuchamos alguna otra cosa, si realmente está de acuerdo a lo que dice Dios. Gálatas 1:8-9. Gálatas 1:8-9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sí? Pablo denuncia esa diferencia que había, esa perversión del evangelio de parte de los judaizantes que estaban diciendo. Por eso dice, si un ángel del cielo, o sea, se está refiriendo a esos falsos maestros que pudieran tener una apariencia impecable, pero que su doctrina, sus enseñanzas, pues diferían a lo que realmente dice el evangelio.
Y Mateo 7:23 dice, porque les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ujú. Jesús desenmascaró a estas personas que aparentaban ser religiosos, pero que en realidad no tenían una relación personal con él. Y ese persistente rechazo implica estar sin perdón, pues ese perdón viene por fe. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Somos justificados por su gracia y con base en nada más que la fe, una verdadera fe que se demostrará pues en acciones. Y por eso los cristianos pues somos llamados a predicarle al mundo. Marcos 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Uh-huh. Que debemos hacer que todos sepan que Jesús ya pagó por el castigo del pecado y que todos los que creen pues recibirán ese perdón de pecado y recibirán esa vida eterna. Y Hechos 1:8, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí les está hablando a los apóstoles y les está diciendo en qué consistía en esparcir ese evangelio. Era la razón principal del poder que les daba con el Espíritu Santo, ¿sí? Y esa misma misión tenemos nosotros, de compartir a otros el evangelio, y más cuando vemos cómo está el mundo de mal, ¿no? Y tener ese valor, ese poder para compartir. Uh-huh. Y hay una cosa importante, o sea, testificar no es lo que nosotros podemos hacer por Dios, no. Testificar es decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo importante. Otra característica que vemos de esa condenación es la ignorancia voluntaria. Juan 8, del 25 al 30. Juan 8, del 25 al 30. Dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Uh-huh. Fíjate cómo ahora le decían, ¿quién eres? ¿Cuántas veces no se los había dicho Jesús? Y vamos a Juan 5:36. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí.
que el Padre me ha enviado. Hasta pareciera que le hacían como una pregunta sarcástica, ¿no? ¿Quién eres tú para decirnos estos? Bueno, qué terquedad y qué ignorancia voluntaria tenían. Mateo 15:14. Mateo 15:14. Dejadlos, son guías, son ciegos. Perdón, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. No había nada más que decir. Tenía más que decir, pero ya había dado Jesús suficiente revelación para que fueran totalmente responsables ante Dios. Juan 8:26 lo dice. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, porque el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. O sea que su ignorancia ya no tenía excusa. Y su juicio estaría en completa armonía con la voluntad del Padre. Juan 5:30. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pero ellos no entendían. Juan 8:27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Pero vendría el día en que todo sería claro. Filipenses 2:9 y 10. Filipenses 2:9 y 10. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ahí mismo, en el mismo capítulo de Filipenses, pero ahora en los versículos 28 y 29. Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues en el Señor, recibidle, pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Y Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese Jesús. Bueno, muchos de estos que escucharon vieron su error. Y poco después, el día de Pentecostés, 3,000 personas se convirtieron ante la predicación de Pedro. Hechos 2:36 y 37. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Hechos 2 también, ahora el versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchos creyeron en él ese día. Y el versículo 8:30, que es el último de nuestro estudio, dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Bueno, por lo menos así parecía que habían creído. Pero la mayoría de esta gente tomó
la decisión de no creer, quedándose mejor en su justicia propia, como vimos, en ese mundanismo, en su incredulidad y en su voluntaria ignorancia. ¿Y qué pasó? Se condenaron a morir en sus pecados, en el infierno eterno. ¿Sí? Que no nos pase eso, que no permitamos que a otras personas también les pase que mueran en sus pecados, ¿sí? Sino que les hablemos de Cristo y entiendan y podamos tener esa gracia y esa sabiduría para compartirles que ya Jesús pagó por nuestros pecados. Pues voy a dar gracias. Señor, amado Padre, pues te damos gracias. Te damos gracias por habernos rescatado de vivir por las cosas del mundo, por abrirnos los ojos para que nos demos cuenta que lo que el mundo nos ofrece, pues es un engaño y que la verdadera paz y el verdadero gozo, pues solo la tenemos contigo. Señor, te damos, te pedimos que tengamos el valor suficiente para ver que otros pues no caigan en esos engaños, Padre, de un mundo controlado por el maligno y que tengamos el valor para compartirles de ti, Padre. Gracias porque tenemos una Biblia que es nuestra guía y que es nuestro manual de vida y que nos hace distinguir entre lo bueno y lo malo, Señor. Te pedimos mucho por todas aquellas personas que todavía no te conocen, para que pues tengan un corazón más tierno y quieran escuchar de ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.